Les voy a decir algo desde el principio. Lo que está ocurriendo con Ángel Aguilar hace mucho dejó de ser un simple rumor del mundo del espectáculo. Hoy estamos viendo algo mucho más grande. Un fenómeno que ya empezó a dejar consecuencias que nadie puede ocultar. Y lo más llamativo es que por más esfuerzos que haga su equipo para controlar la narrativa, cada semana aparecen nuevas señales de que la situación se les está escapando de las manos. Y no estamos hablando de unos cuantos comentarios en redes sociales. Tampoco de perfiles anónimos intentando crear polémica. Lo que hay sobre la mesa son hechos, datos, videos, reacciones del público, movimientos dentro de la industria y decisiones comerciales que rara vez se anuncian de forma oficial. Cuando todas esas piezas empiezan a coincidir, dejan de ser simples coincidencias. Empiezan a contar una historia completamente distinta. En los próximos minutos vamos a revisar varios elementos que vistos por separado podrían parecer pequeños, pero cuando los unes, el panorama cambia por completo. Y quédate hasta el final, porque el último punto tiene que ver con un dato del que muy pocos dentro de la industria han querido hablar abiertamente. Hay algo que el equipo de comunicación de la familia Aguilar ha intentado mantener bajo control durante meses. Sin embargo, la opinión del público ya no depende de una entrevista bien preparada, ni de una publicación cuidadosamente diseñada para redes sociales, ni de una campaña de imagen millonaria. Ahora depende de algo mucho más difícil de cambiar: la decisión de la gente, de quienes compran boletos, escuchan su música, asisten a los conciertos y deciden con su tiempo y con su dinero a quién quieren seguir apoyando. Y cuando un público entero toma una decisión, cambiar esa percepción puede convertirse en una tarea casi imposible. Empecemos con uno de los aspectos más evidentes, pero también uno de los que más ha dado de qué hablar durante los últimos meses: la reacción del público en los conciertos. Y aquí no hablamos de una mala noche, ni de un incidente aislado. Lo que realmente llama la atención es que situaciones muy parecidas comenzaron a repetirse una y otra vez en diferentes ciudades, con públicos distintos y en escenarios completamente diferentes. Lo ocurrido durante la Feria de León fue solamente el momento que hizo explotar la conversación. Ese video recorrió TikTok, Facebook y prácticamente todas las plataformas. Millones de personas lo vieron. Pero después empezaron a aparecer más grabaciones, más testimonios y más situaciones similares. En Texcoco, por ejemplo, muchos asistentes comentaron que el ambiente cambiaba dependiendo de quién estuviera sobre el escenario. Mientras algunos integrantes de la familia recibían aplausos con normalidad, la respuesta hacia Ángela era mucho más fría. Poco tiempo después ocurrió algo parecido en una presentación realizada en Los Ángeles. Un video comenzó a hacerse viral mostrando cómo varias personas aprovechaban precisamente ese momento para levantarse de sus asientos. Algunos iban por bebidas, otros salían unos minutos y regresaban cuando cambiaba el artista. Puede parecer un detalle sin importancia, pero cuando el mismo comportamiento empieza a repetirse en distintos lugares, ya no parece una simple casualidad. Más adelante, durante otra fecha de la gira familiar en Guadalajara, también comenzaron a circular videos donde podían escucharse reacciones divididas entre el público. Incluso hubo quienes aseguraban que el volumen del espectáculo aumentaba justo en determinados momentos. Eso, por supuesto, alimentó todavía más las conversaciones en redes sociales. Y aquí aparece el primer punto importante. Las opiniones pueden ser diferentes, las discusiones en Internet también, pero el comportamiento del público dentro de un recinto es mucho más fácil de observar, porque nadie obliga a una persona a levantarse de su asiento, nadie obliga a alguien a guardar silencio. Nadie puede controlar la reacción espontánea de miles de asistentes al mismo tiempo. Y cuando ese mismo patrón comienza a repetirse en distintos conciertos, con diferentes audiencias, en diferentes ciudades, y durante varios meses, la conversación cambia completamente. Eso ya no parece una coincidencia, empieza a convertirse en una tendencia. Y lo más interesante
Es que esto apenas representa la primera pieza del rompecabezas, porque cuando revisamos los números detrás de las plataformas digitales, la historia toma un rumbo todavía mucho más inesperado. Y si lo que acabamos de ver ya resulta llamativo, lo que viene ahora puede ser todavía más revelador, porque los aplausos o los abucheos pueden generar distintas interpretaciones, pero los números casi siempre cuentan una historia diferente. Y esa historia empieza en las plataformas de streaming. Durante años se construyó una imagen muy clara alrededor de Ángela Aguilar, la nueva gran promesa del regional mexicano, la heredera natural de una de las familias más importantes del género, la artista llamada a llevar esa tradición a una nueva generación. Sobre esa narrativa llegaron contratos importantes, campañas publicitarias, portadas de revistas, invitaciones a grandes eventos y una exposición mediática que muy pocos artistas jóvenes consiguen en tan poco tiempo. Pero toda esa estrategia tenía un requisito indispensable, que el respaldo del público fuera igual de grande que la promoción. Y ahí es donde empiezan las preguntas, porque cuando cualquiera entra a plataformas como Spotify o YouTube y compara el rendimiento de distintos artistas, empiezan a aparecer diferencias difíciles de ignorar. No se trata únicamente del número de reproducciones, también importa el crecimiento, la interacción, la conversación que generan las canciones y la fidelidad de quienes las escuchan, porque una cosa es conseguir millones de vistas impulsadas por una enorme campaña de marketing y otra muy distinta es construir una comunidad que vuelva una y otra vez por decisión propia. Eso no se compra, se gana. Y precisamente ahí es donde muchos analistas comenzaron a fijarse al comparar sus cifras con otros artistas del regional mexicano. La distancia entre la imagen pública y el comportamiento del público empezó a llamar la atención. Mientras algunos intérpretes seguían aumentando sus oyentes mes tras mes, el crecimiento de Ángela dejó de avanzar al mismo ritmo. Y cuando otros nombres comenzaron a ganar terreno, la comparación se volvió inevitable. Belinda, por ejemplo, consiguió una respuesta muy fuerte del público cada vez que incursionó en el regional. Kenia Oese también logró conectar con nuevas audiencias sin pertenecer a una dinastía musical. Y Yuridia encontró un espacio muy sólido dentro de la música mexicana gracias al respaldo constante de su público, incluso dentro del propio apellido Aguilar. Las comparaciones comenzaron a multiplicarse porque muchos seguidores empezaron a mirar con otros ojos el crecimiento de Majo Aguilar. Y eso abrió un debate que antes prácticamente no existía. Entonces apareció otra pregunta. ¿La enorme presencia mediática realmente reflejaba el tamaño de su audiencia? ¿O la percepción pública era mucho mayor que el apoyo real del público? Son preguntas incómodas, pero inevitables. Porque cuando una figura recibe una promoción enorme, las expectativas también aumentan. Y tarde o temprano, los resultados terminan comparándose con esas expectativas. Algo parecido ocurrió en YouTube. Muchos videos acumulaban millones de reproducciones, pero la conversación alrededor de ellos empezó a cambiar. Los comentarios positivos disminuyeron, las discusiones crecieron y las publicaciones comenzaron a recibir una cantidad importante de críticas. Eso no significa necesariamente que las cifras sean falsas, pero sí demuestra que el ambiente alrededor del artista dejó de ser el mismo. Y en la industria del entretenimiento, la percepción vale muchísimo, porque una canción puede sonar en todas partes, pero si el público deja de conectar emocionalmente con quien la interpreta, recuperar esa conexión puede tardar años. Y aquí aparece otro detalle que muchos pasan por alto. Las plataformas no solo miden reproducciones, también analizan cuánto tiempo escucha la gente, cuántas veces regresa, cuántas canciones guarda, cuántas comparte y cuánto crece una comunidad de manera orgánica. Esos indicadores suelen ser mucho más importantes que un número llamativo de vistas, porque muestran el comportamiento real de la audiencia. Y precisamente por eso, lo que viene ahora resulta todavía más interesante,
porque cuando el público empieza a cambiar de actitud, hay otro grupo que suele reaccionar incluso antes, las grandes marcas. Y cuando una marca decide tomar distancia, rara vez hace ruido, simplemente deja de aparecer. Y eso puede decir mucho más de lo que parece a simple vista. Y si todo lo anterior ya empezaba a dibujar un panorama complicado, lo que viene ahora suele ser el indicador que más preocupa dentro de la industria, porque hay un grupo que normalmente detecta una crisis antes que el público, las marcas. Las empresas no toman decisiones por intuición, trabajan con estudios, analizan tendencias, miden la reputación de cada figura pública prácticamente todos los días. Revisan menciones en redes, encuestas, noticias, comentarios y cualquier dato que pueda afectar la imagen de sus productos. Por eso, cuando una marca deja de trabajar con un artista, casi nunca lo anuncia. Simplemente deja que el contrato termine y sigue adelante, sin hacer ruido. Durante una etapa de su carrera, Ángel apareció constantemente en campañas de moda, productos de belleza, tecnología, bebidas y colaboraciones con distintas empresas que buscaban conectar con un público joven. Su imagen estaba en todos lados. Era una apuesta segura, al menos en ese momento. Sin embargo, con el paso de los meses, muchos comenzaron a notar que esa presencia ya no era la misma. Las nuevas campañas empezaron a ser menos frecuentes. Las colaboraciones dejaron de multiplicarse y la atención comenzó a dirigirse hacia otros perfiles. Eso no significa necesariamente que exista una ruptura pública. En muchas ocasiones, las empresas simplemente deciden no renovar acuerdos y listo. Es una forma silenciosa de reducir riesgos, porque ninguna marca quiere verse envuelta en una conversación negativa que pueda afectar su propia reputación. Y eso ocurre mucho más seguido de lo que la gente imagina. Pero aquí aparece otro detalle que resulta todavía más interesante: las colaboraciones musicales. En el regional mexicano, las alianzas entre artistas suelen decir mucho sobre el momento que vive cada carrera. Cuando un cantante está atravesando un gran momento, las invitaciones aparecen por todos lados. Los duetos se anuncian constantemente. Los festivales los buscan y otros artistas quieren compartir escenario. Es un efecto casi natural, porque una colaboración beneficia a ambas partes. Ahora bien, si observamos los últimos meses, muchos seguidores comenzaron a preguntarse por qué no aparecían anuncios importantes junto a varias de las figuras más fuertes del género. La conversación empezó a crecer. ¿Por qué no hay más colaboraciones? ¿Por qué los grandes lanzamientos parecen ir por otro camino? Nadie puede responder con absoluta certeza, pero la pregunta comenzó a repetirse cada vez con más frecuencia. Y cuando una misma duda aparece una y otra vez entre el público, termina convirtiéndose en tema de conversación, porque dentro de la música, las ausencias también comunican, a veces mucho más que las propias apariciones. Y mientras todo esto ocurría, otro cambio comenzó a hacerse evidente: el comportamiento de algunos medios de comunicación. Durante mucho tiempo, distintos programas especializados mantenían un tono bastante favorable hacia la familia Aguilar. Las entrevistas eran cómodas, las coberturas positivas y las críticas aparecían muy pocas veces. Era una relación bastante estable. Sin embargo, conforme avanzó la polémica, el tono empezó a modificarse poco a poco, no de golpe, sino de una manera mucho más sutil. Algunos comentarios comenzaron a sonar diferentes. Las preguntas dejaron de ser tan amables. Y ciertos temas que antes apenas se mencionaban, ahora aparecían con mucha más frecuencia. No hacía falta un gran titular para notar el cambio. Bastaba con escuchar el enfoque, el lenguaje, las expresiones, incluso los silencios. Porque en televisión, muchas veces lo que no se dice también comunica. Y quienes llevan años siguiendo el mundo del espectáculo suelen detectar esos cambios con bastante facilidad. Poco a poco, otros espacios digitales comenzaron a hacer lo mismo: podcasts, canales de análisis, programas de entretenimiento
Y creadores de contenido empezaron a abordar el tema desde perspectivas mucho más críticas. Eso alimentó todavía más la conversación pública, porque cuando diferentes medios comienzan a hablar del mismo asunto al mismo tiempo, la percepción del público cambia con mucha rapidez. Y aquí es donde todo empieza a unirse. Las reacciones en conciertos, las cifras en plataformas, los movimientos de las marcas, los cambios en los medios. Por separado pueden parecer hechos aislados, pero cuando aparecen al mismo tiempo, empiezan a formar un patrón mucho más difícil de ignorar. Y aún así, todavía falta la parte que muchos consideran la más importante de toda esta historia, porque hay un dato relacionado con el desempeño comercial de sus proyectos recientes que terminó alimentando todavía más el debate. Y ese punto puede cambiar completamente la manera en que muchas personas interpretan todo lo que hemos visto hasta ahora. Y después de todo lo que acabamos de revisar, llegamos al punto que probablemente más preocupa a cualquier artista, porque una cosa es perder simpatía en redes sociales y otra muy distinta es que eso empieza a reflejarse en los resultados. Al final del día, la industria musical funciona con números, con ventas, con asistencia a los conciertos, con reproducciones y con la capacidad de mantener un proyecto rentable a largo plazo. Por eso, muchos comenzaron a poner la mirada sobre los lanzamientos más recientes de Ángela. Las expectativas eran enormes. No podía ser de otra manera. Había una campaña de promoción importante, presencia constante en medios, entrevistas, eventos y una maquinaria publicitaria trabajando para que el proyecto tuviera el mayor alcance posible. Pero cuando pasó la primera ola de promoción, empezaron las comparaciones y ahí surgieron nuevas preguntas. ¿Los resultados estaban cumpliendo con lo esperado o las expectativas eran mucho más altas que la respuesta del público? Desde luego, las compañías discográficas rara vez reconocen cuando un proyecto no alcanza los objetivos previstos. Su discurso suele ser diferente. Hablan de crecimiento, de consolidación, de estrategia a largo plazo, de fortalecer el catálogo musical. Es un lenguaje completamente normal dentro de la industria, pero quienes llevan años siguiendo este negocio saben leer entre líneas, porque muchas veces lo que no se dice resulta más importante que el propio comunicado. Y mientras todo eso ocurría, empezaron a circular versiones sobre el comportamiento de la venta de boletos en algunos conciertos. No hablamos de cancelaciones masivas ni de escenarios vacíos, pero sí de ajustes que comenzaron a llamar la atención, recintos que modificaban su distribución, secciones que dejaban de venderse, espacios que se reorganizaban para concentrar al público. Son movimientos habituales dentro del negocio del entretenimiento. Suceden con muchos artistas, pero cuando coinciden con una etapa de fuerte polémica, naturalmente generan todavía más comentarios, porque el público empieza a unir cada pieza del rompecabezas. Y aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué todo esto comenzó precisamente ahora? La respuesta podría estar en algo mucho más profundo. Las grandes crisis casi nunca nacen de un solo episodio. Generalmente son el resultado de muchas pequeñas situaciones que se van acumulando con el paso del tiempo. Una declaración desafortunada, una entrevista mal recibida, una respuesta que no convenció, una polémica sin resolver, otra más y otra, hasta que llega un momento en el que la paciencia del público simplemente se agota. Eso parece haber ocurrido aquí. Durante meses se fueron acumulando distintas controversias. Cada una alimentó la siguiente. Y cuando apareció la historia con Cristian Nodal, todo lo anterior volvió a salir a la superficie. Para muchas personas, ese fue el punto de quiebre. No necesariamente porque fuera el único motivo, sino porque terminó reuniendo todas las críticas que ya existían. Después vinieron las entrevistas, las explicaciones, los comunicados. Pero para una parte importante del público, la percepción ya estaba formada y cambiar una percepción consolidada suele ser muchísimo más difícil que evitar que aparezca. Ahora bien, existe un detalle que muchos consideran clave para entender todo este fenómeno.
Porque si el rechazo tuviera una sola explicación, resultaría mucho más sencillo, pero la realidad parece bastante más compleja. Mientras una parte del público se alejaba de Ángela, otras figuras relacionadas con la misma historia comenzaron a recibir un respaldo mucho mayor. Eso demuestra que la conversación nunca giró únicamente alrededor del apellido ni del género musical, ni siquiera de la edad. El público empezó a conectar con determinadas actitudes, con ciertas formas de afrontar la polémica y también con la imagen que cada protagonista proyectaba hacia afuera. Porque hoy la gente ya no sigue solamente canciones, también sigue historias, personalidades y formas de actuar. Las emociones pesan tanto como la música y en ocasiones incluso más. Por eso cuando una narrativa cambia, todo puede cambiar con ella. Las cifras, la conversación, las oportunidades y hasta el futuro de una carrera. Pero todavía queda una última reflexión. Y probablemente sea la más importante de todas. Porque más allá de los números, de los conciertos, de las reproducciones y de las polémicas, existe una pregunta que sigue completamente abierta. ¿Todavía es posible recuperar la confianza del público? Esa es la verdadera incógnita. Y aquí es donde llegamos a la pregunta que realmente importa, porque perder la confianza del público no significa necesariamente que una carrera haya terminado. La historia de la música está llena de artistas que atravesaron crisis muy fuertes. Algunos lograron recuperarse, otros jamás volvieron a conectar con la audiencia. La diferencia casi siempre estuvo en la forma en que enfrentaron el problema, no en la polémica, sino en la respuesta. Porque cuando una figura pública intenta convencer a la gente de que no pasó nada, mientras el público siente exactamente lo contrario. La distancia entre ambos lados se hace cada vez más grande. Y eso parece ser precisamente lo que muchos espectadores perciben en este caso. Mientras la conversación seguía creciendo, la estrategia prácticamente no cambió. Más sesiones fotográficas, más apariciones cuidadosamente preparadas, más entrevistas donde se hablaba de nuevos proyectos, pero muy pocas respuestas sobre los temas que realmente dominaban la conversación. Y cuando existe esa diferencia entre lo que la gente quiere escuchar y lo que finalmente escucha, la desconexión aumenta cada semana, cada entrevista, cada publicación, hasta convertirse en un círculo difícil de romper. Porque las personas no solo esperan talento, también esperan autenticidad. Quieren sentir que detrás del artista existe una persona real, alguien capaz de reconocer errores, de aprender y de evolucionar. Esa conexión emocional es la que convierte a un seguidor ocasional en un fan de toda la vida y también es la que puede perderse cuando una crisis se prolonga demasiado. Ahora bien, eso no significa que todo esté decidido. En el entretenimiento hemos visto regresos que parecían imposibles, artistas que estuvieron completamente fuera del mapa y años después volvieron con más fuerza. Pero casi todos tuvieron algo en común. Desaparecieron durante un tiempo, dejaron que la conversación se enfriara, trabajaron en nuevos proyectos y regresaron con una imagen diferente. No intentaron convencer al público de inmediato, permitieron que fuera el propio público quien redescubriera su trabajo. Quizá esa sea una de las lecciones más importantes que deja toda esta historia, porque ninguna campaña de marketing puede reemplazar la confianza y ninguna estrategia de comunicación puede obligar a la gente a cambiar de opinión. Esa decisión siempre pertenece al público. Al final, son ellos quienes compran un boleto, quienes reproducen una canción, quienes llenan un concierto o quienes simplemente deciden mirar hacia otro lado. Y esa es una realidad que alcanza a cualquier artista, sin importar el apellido, la trayectoria o el respaldo que tenga detrás. Por eso resulta tan interesante observar cómo evolucionará esta historia durante los próximos meses, porque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cambiará la estrategia? ¿Habrá un giro importante en su carrera? ¿Llegará una nueva etapa musical capaz de reconectar con la audiencia? ¿O la distancia con el público seguirá creciendo?
Eso solo el tiempo podrá responderlo. Lo único cierto es que, después de revisar todas estas piezas, queda claro que la conversación va mucho más allá de una simple polémica en Internet. Estamos hablando de un fenómeno que mezcla percepción pública, industria musical, estrategias de imagen y la manera en que una audiencia decide respaldar o dejar de respaldar a una figura pública. Y cuando todos esos factores coinciden al mismo tiempo, las consecuencias suelen sentirse durante mucho tiempo. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Ángel Aguilar todavía tiene margen para recuperar la confianza de una parte importante del público? ¿O piensas que la imagen construida durante estos últimos meses será muy difícil de cambiar? Te leo aquí abajo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de análisis, donde revisamos los hechos, el contexto y las distintas perspectivas alrededor de los temas que más están dando de qué hablar, suscríbete al canal porque todavía quedan muchas historias por contar y algunas de ellas apenas están comenzando